Hola Iglesia, seguimos desde casa, hoy con un tema tratando de seguir creciendo y de desarrollarlo, que se trata de San Juan capítulo 3, versículo 5, que es cuando Jesús habla con Nicodemo, después que le dice que tiene que nacer de nuevo. Nicodemo dice, ¿cómo puede un hombre grande nacer de nuevo? Entonces Jesús dice, respondió Jesús, de cierto te digo, a menos que alguno sea nacido de agua y espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Entonces Jesús pone aquí las bases de cómo nacer de nuevo. Al menos que alguno sea nacido de agua y espíritu, no puede entrar. Al menos que alguno sea nacido de agua y espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, esto es bastante profundo y hay que charlar un poquito sobre estas aguas, porque si no, no logramos entender. Se habla mucho de la fe, pero la fe no es un producto o un esfuerzo mío, o si yo me pongo de acuerdo con dos o tres y en el nombre de Jesús y me pongo de acuerdo con dos o tres, pero si no nacemos de agua y de espíritu, no tiene nada que ver eso con Dios. Y esto es lamentable porque estamos muchas veces viendo que hay mucha gente que habla, pero que no ha sido nacida desde el agua y del espíritu, y que también esto tiene que ser escolarizado. Escolarizado me refiero a que tiene que ser aprendido bien para poder realmente estar fundados en como Jesús lo dijo, como Dios quiere, como lo dice la palabra. Entonces, ¿a qué aguas hace referencia, no? Podríamos decir que el bautismo en agua es una de las cosas, pero el agua del bautismo es solamente una figura. Es una figura de qué es lo que está sucediendo en el interior, así como está sucediendo afuera, pero no es suficiente el agua del bautismo. ¿Por qué no es suficiente? Porque se está refiriendo a una manifestación que yo tengo que estar sumergido en el Espíritu, sumergido en el Padre, sumergido en el Hijo y sumergido en el Espíritu Santo, dejándome llevar por esa corriente de agua. Entonces por ahí esto es difícil de entender. Allí a la mujer, un poquito más adelante en San Juan, después que estuvo hablando con la mujer samaritana, Jesús le dice en el versículo 14, 4:14 de San Juan, 4:14 dice, pero el que beba del agua que yo le daré, Jesús está diciendo, ¿no? No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brota para vida eterna. El que bebe de esas aguas que Jesús puede dar, el único que puede dar de esas aguas es Jesús, va a brotar de nuestro interior, porque Él da el Espíritu sin medida, y porque eso viene del Espíritu, ríos de agua viva. Pero otra vez tenemos aquí que no es nada mío, que no es nada que se puede hacer en lo humano, que no es nada que se puede hacer en lo terrenal, es algo que tiene que ser conectado del Espíritu, y estas aguas que siempre estuvieron, porque desde un principio en Génesis capítulo 1 versículo 2 ya el Espíritu Santo se estaba moviendo sobre la faz de las aguas. En una tierra desordenada y vacía, ya el Espíritu Santo se estaba moviendo sobre la faz de las aguas. Así comienza la Biblia, la Escritura, ¿sí? Comienza diciendo que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas y termina diciendo en Génesis capítulo 22,
17, ya a lo último de la Biblia. Termina diciendo, el espíritu y la novia dicen ven, y el que oye diga ven, y el sediento venga, y el que quiere tome gratuitamente del agua de la vida. ¿Ven? Del agua de la vida. Tomen gratuitamente del agua de la vida. El espíritu y la novia, que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, tienen que estar muy relacionados, es todo un espíritu somos con el Señor. Un espíritu somos con el Señor. Entonces esto es muy importante entender qué significa esto, ¿sí? Porque se habla muchas veces de versículos que están sacados fuera de contexto y si sacamos un versículo fuera de contexto, ¿sí? Termina siendo un pretexto. Podemos llegar a enseñar cualquier cosa, cualquier cosa cree la gente porque lo dice un versículo, pero está sacado del contexto, ¿sí? Entonces aquí vemos de vuelta en San Juan, para poder traerlo a San Juan, capítulo 3, que dijimos recién que Jesús le dijo a Nicodemo, si no nacieres de agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos, ¿sí? Y es el mismo que luego le dice más adelante, allí Jesús le sigue enseñando y dice, como Moisés, en el versículo 14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús ya estaba hablando de la muerte, de la forma que él iba a morir, pero también trajo a referencia un pasaje que está allí en el Antiguo Testamento, cuando Moisés levanta la cruz con una serpiente de bronce, y el que miraba a esa serpiente, porque ellos estaban siendo mordidos por la serpiente y estaban siendo muertos, moría la gente por las picaduras de serpiente, a raíz de un castigo de Dios por su desobediencia y por la idolatría que habían traído los hebreos, el pueblo de Dios, y entonces la única forma de salvarse del veneno de la serpiente es creyendo, pero era mirando a esa cruz donde había una serpiente colgada. Pero eso también representaba que nosotros también tenemos esa mordedura de la serpiente, que fue nuestro pecado adánico, que es la parte de que traemos en nuestra carne, en nuestra alma, sin haber nacido de nuevo del Espíritu. Traemos esa mordedura de la serpiente que fue con Adán y Eva, y solamente el creer, el mirar esa cruz nos puede salvar. Y allí nacen las aguas de la palabra, las aguas como palabra de Dios, las aguas como palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios, la palabra de Cristo, ¿sí? Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír palabra de Dios, palabra de Cristo. La fe viene, nace por oír palabra de Dios. Entonces esas aguas que necesitamos, todo fue sacado del agua. El cielo fue sacado del agua. La tierra fue sacada del agua, y lo dice Pedro en su segunda carta, lo deja bien claro. Y si no lo ves en Génesis, en los primeros días, ¿sí? El primer día Dios hace la luz y el segundo día Dios saca el cielo de las aguas. Y luego separa las aguas y lo que queda seco, que es la tierra, llamó Dios tierra, pero la saca de las aguas. Y las aguas también como palabra de Dios. Y Dios dijo y fue hecho, porque el decir de Dios, la palabra de Dios, ya estaban con Dios. Y las aguas también ya estaban desde el principio. El Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Vamos entendiendo esta relación, ¿sí? Entonces, podemos leer otro versículo en Efesios, capítulo 5, ¿sí? Cinco 26, dice así. Si leemos un poquito antes para no sacar tanto el versículo de contexto, ¿no?
Dice 5:25, los esposos, amad a las esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra. En el lavamiento del agua con la palabra. En el lavamiento, en la purificación de la iglesia que fue hecha por la palabra. Allí podés encontrar muchísima riqueza. Esto pedirle que el Espíritu Santo te revele, porque aquí hay mucho para sacar, porque estas aguas que nacen desde el Espíritu y están conectadas en lo eterno, en el Espíritu de Dios, hay mucho para beber y para saciarse y sacar aguas que son palabras de Dios. Palabra de Dios. La palabra entonces, como resultado, la palabra de Dios, ¿no? Que nos edifica, que nos sacia como agua, nos purifica, nos limpia, nos lava, pero también nos calma la sed. Esto es importantísimo entenderlo, iglesia. Porque también hay otras aguas. Hay aguas amargas, o también hay aguas que no producen, que no producen nada, que son otras aguas. También la Biblia habla de las otras aguas, que no vamos a entrar en detalle, porque lo que yo quiero que se entienda es cómo nace la fe que viene por el oír. En Hebreos 11 dice después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero más allá de eso, Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz y despreciado el oprobio, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No es la fe que yo pueda hacer como esperanza, no es la fe que yo pueda sacar como algo de dentro mío, que yo me propongo algo. No estamos hablando de esa fe, estamos hablando de la fe que viene del autor y consumador. ¿Cuándo fue consumada la fe? Fue en la cruz del Calvario, cuando Jesús dijo, consumado es, está terminada la obra. ¿Sí? En San Juan, allí a lo último, San Juan 19, San Juan de los Evangelios, ¿no? Capítulo 19, podemos ver ese momento de que Jesús consumó la fe. Ese momento de consumar la fe. 19. Dice, vamos a leer desde el verso 28, ¿sí? Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo había sido consumado, Jesús aquí está en la cruz del Calvario. Jesús ya había sufrido los azotes, ya había sufrido la corona de espinas, ya había sufrido la angustia, la agonía, ya había cargado con nuestros pecados y delitos y todas nuestras cosas, nos había puesto arriba de él y se llevó de él todo, y nosotros ya encima de él, cargándole toda la cruz y todo el pecado nuestro, lo llevó Jesús en la cruz. Y dice, después de esto, San Juan 19, 28, sabiendo Jesús que ya todo había sido consumado, se terminó la obra, para que se cumpliera la escritura, dice, tengo sed. Miren, tengo sed, dice, tengo sed. Estaba puesta una vasija llena de vinagre, y empapando una esponja en el vinagre, la sujetaron alrededor de un hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces, cuando tomó el vinagre, Jesús exclamó, cuando tomó el vinagre como producto de que allí el vino nuevo que era el antiguo pacto se había vinagrado, se acababa de terminar ese tiempo y comenzaba a venir el vino nuevo
del Espíritu Santo y de la gracia de Dios. Pero allí, en esa terminación, en ese cumplimiento de que ese vino que había de la ley se estaba terminando y ya se había terminado y se había convertido en vinagre, Él lo toma y dice, tomó el vinagre Jesús y exclamó, ha sido consumado, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. No es que la muerte lo haya podido terminar a Jesús, Él decide entregar por completo su vida, ¿sí? Y llevarnos a nosotros y bajar hasta el Hades de la muerte, donde allí va a salir victorioso en resurrección. Pero aquí fue donde fue consumada la obra, fue terminada la obra. Es en la cruz donde hizo la justificación de nuestras vidas, donde Él pagó por nosotros. Fue donde nos reconcilió con el Padre, fue ahí en ese momento, consumado es, y de ahí aparece la fe y es el creer, el creer. Esto es muy importante entenderlo. Entonces, ¿cómo podemos creer mirando a Jesús y rogándole que tenga misericordia y que tenga piedad de nosotros y que podamos renacer en el Espíritu por las aguas de la palabra para que pueda calmar nuestra sed? El que no nace de palabra y de Espíritu no puede ver el reino de los cielos. Esto es muy importante entenderlo. Entonces ahí volvemos a San Juan capítulo 3. Después que Jesús dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Dios no envió al Hijo al mundo para que juzgara al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Porque Dios no está enviando a su Hijo para condenar, sino para que sean salvos por Él, para pedir auxilio, para beber de esas aguas de la palabra, para nacer en el Espíritu, para ser reconectados, no para juzgar. Y la iglesia no está para juzgar a nadie. No importa cómo viene vestido, qué es lo que hizo, qué es lo que no hizo, cómo piensa, qué teoría tiene, no importa eso. La iglesia está para dar la palabra y para que pueda haber nuevas personas que reciben estas aguas de la palabra de Dios y de la fe y son de vuelta reconectados en el Espíritu y de esa forma nacen de nuevo. Entonces va a decir en el verso 30, Él debe crecer y yo menguar. Debe crecer y yo menguar. Puedes decir esta oración. Yo tengo que menguar y el Espíritu de Dios tiene que crecer en mí, tiene que crecer. El que viene de arriba está sobre todos. El que es de la tierra y habla la tierra. El que viene del cielo está sobre todo. Lo que has visto y oído, esto testifica, porque nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz, pues aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque da el espíritu sin medida. Dios da espíritu sin medida. ¿Pero por qué Dios da espíritu sin medida? Porque somos conectados en un espíritu con Dios, y si somos un espíritu con el Señor, no hay una medida de espíritu, porque estamos conectados al espíritu que es eterno, que es para siempre, que no tiene medida, ¿sí? Y entonces luego dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Versus obedecer, creer. El que cree tiene vida eterna. ¿Qué es creer? Escuchar las aguas, beber de las aguas. ¿Qué aguas? Las palabras de Dios, en la conexión del Espíritu Santo. ¿Qué es creer? El que cree el Hijo tiene la vida, y eso es obedecer. Obedecer es creer, no es hacer, sino es creer. ¿Sí? Y luego dice, pero el que desobedece al Hijo no verá vida, sino que la ira de Dios permanece
sobre esa persona, permanece sobre él. El que desobedece no tiene vida porque no cree, porque la obediencia ahora no es la ley, no es cumplir guardar algo, sino que el obedecer es creer en el Hijo de Dios y escuchar palabra de Dios. Y de esa manera poder crecer en esa obediencia que es creer y beber de esos ríos de agua viva. Por eso cuando le dice a la mujer samaritana, ¿sí? En el verso 14, pero el que beba del agua, 4:14, del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Llenate de la palabra de Dios, escuchá palabra de Dios. No es con fuerza, no es con sacrificios, es con creer, es con amar, es con el Espíritu Santo. Si hay algo que en los cuales estamos sedientos, es de más palabra. Y tú tienes que sacar y llenarte de esas palabras de vida y de vida eterna. Deja de estar viendo qué es lo que hacen o qué es lo que no hacen. No es una iglesia que está en activismo. Dios no necesita que se le infle el globo, ni que Dios no necesita que le digan cosas bonitas. No es ese el Dios que Él da su propio Hijo para que nosotros seamos salvos por Él, y lo que tenemos que hacer es creer y brotarnos de esas aguas vivas, de esos ríos de agua vivas. En Apocalipsis dice que la boca de Dios, la boca de Jesús, mejor dicho, la boca de Cristo Jesús, son ríos de muchas aguas. Muchas aguas, ruidos de muchas aguas, así es su voz. Su voz es como ruido de muchas aguas. Sean llenos de las aguas del Señor, puedan fluir en el Espíritu, puedan venir estos tiempos de gracia, de abundancia, de ríos de agua viva, que salen de tu interior, porque está tu interior conectado al Espíritu de Dios. Y de esta manera somos reconectados. Morimos todos los días, pero una vez por creer hemos sido conectados y hemos sido nacidos en Cristo Jesús. Y después todos los días morimos y nos negamos y aprendemos a decir: perdón, Señor, te necesito, hoy te vuelvo a necesitar, y creemos y creemos y creemos y vamos a seguir creciendo. Iglesia, es tiempo de crecer. Iglesia, no hay nada que nos pueda detener porque ya Cristo ha consumado la obra, ha terminado la obra. Estamos en gracia, estamos en poder de Dios, estamos de fe en fe y de gloria en gloria. Estamos en la mejor época que nos puede pasar. Y no importa si hay iglesia o salones, templos cerrados, porque la iglesia somos nosotros, no es un salón de 4 paredes. Esta pandemia la trae Dios más que el diablo, la trae Dios para poder ver realmente y ponernos a prueba dónde están los verdaderos hijos de Dios que van a crecer en cualquier época que sea. Así que sé fortalecido, anímese tu corazón, di palabras de Dios y háblale a otras personas de Jesucristo, y eso te va a traer aguas y ríos de agua viva. Preocúpate por llevarle la palabra y el evangelio a otra persona y verás correr los ríos de agua viva. En el nombre de Jesús.